El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mi hermano, hay buenas nuevas para ti, para vos, para cada uno de nosotros. Aleluya, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a dejar libres a los oprimidos por el diablo, a pregonar el año agradable del Señor. Es tiempo de buenas nuevas, tiempo de salvación, tiempo de gozo en las tiendas de los justos. Bendiciones, mis hermanos, qué lindo que es estar juntos de nuevo. Y en esta noche hay una propuesta. Acuérdense que hoy, 31 de octubre, se están conmemorando un año más de la Reforma protestante llamada de Martín Lutero, pero que fueron otros muchos hombres más, y no fue un solo día, sino que fue la culminación de todo un proceso que va a desembocar en lo que hoy conocemos como la Reforma protestante, pero también el inicio de muchas iglesias que van a salir. Algunos hablan, la Iglesia Católica habla que salimos de ello, y sí y no. ¿No es cierto? Porque hubo gente que sí salió del catolicismo, pero otros que ya no estaban en el catolicismo en 1517, que no podían sujetarse a una autoridad de tanta magnitud en cuanto a corrupción, en cuanto a inmoralidad, en cuanto a opulencia, ¿no es cierto? Que no estaba nada de acuerdo con el mensaje sencillo de aquel predicador en las tierras de Galilea, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero también el mundo hoy está envuelto en una celebración pagana que linda con lo satánico, y es el Halloween o la víspera del Día de Todos los Santos. Eso es lo que significa Halloween, All Evening. Halloween, ahí cuando se contraen las palabras, se forma esa frase, esa letra Halloween, que es la víspera del Día de Todos los Santos, pero que conmemora la noche de brujas, que muchos le llaman, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos eso? ¿Cómo puede ser que un mundo cada vez más sofisticado, cada vez más tecnológicamente preparado, un mundo cada vez más digitalizado, un mundo que no quiere saber de las cosas de Dios porque dicen que ya eso es pasado, que eso ya era para gente ignorante, que ahora estamos en la iluminación total, estamos cayendo en cosas de ignorancia propios de antes de la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Qué de la Edad Media? Muchos antes, ¿no es cierto? Porque este Halloween va a venir, como hablábamos un poquito el jueves pasado, que viene sus raíces en un festival que conmemoraban los celtas, las tribus celtas ya del norte de Europa, para por el tema de las cosechas. Ustedes saben que en una cultura agrícola como era Europa, mis hermanos, que fallara una cosecha significaba una hambruna muy grande y muchas muertes. De hecho, Europa pasó por muchas hambrunas, muchas pestes, muchas muertes. Y el ser humano siempre ha tenido en el corazón buscar algo que lo ayude, buscar algo que aplaque la furia de los dioses. ¿No es cierto? Porque ellos creían que fuerzas espirituales venían a atacarlo y ellos tenían que satisfacer esa ira, y por eso fueron creando todas estas conmemoraciones. Allí estaba Halloween, algo que la gente en la antigüedad tenía muy en claro. El 31 de octubre es la noche.
Por eso es noche, no es día de Halloween, es noche de Halloween, porque es tinieblas, mi hermano, ¿no es cierto? Es noche de brujas, noche de tinieblas. Y ellos creían que en aquel tiempo los muertos, los del más allá, aparecían y venían a cobrar venganza. Dice que las fuerzas espirituales le daban permiso y entonces los muertos salían de sus tumbas, los espíritus venían a cobrar venganza. Entonces de allí con el tiempo la gente pensó una idea. Vieron que el hombre siempre, aunque esté lejos de Dios, siempre cree tener ideas brillantes. Entonces dijeron, para que aquellos malos espíritus que nos vienen a atacar, para que no nos encuentren, nos vamos a disfrazar. Fíjense de dónde viene la costumbre esto de disfraces. Y yo te digo, mamá, papá, que vas a una iglesia evangélica. Ojo, no te dije cristiano. Un cristiano hay cosas que ya no tendría que hacer. A un cristiano no se le tiene que enseñar que no debe abortar porque eso ya lo tendría que saber. Ya es tiempo perdido seguir hablando de eso. Un cristiano tiene que empezar a madurar. Un cristiano es alguien que se alimenta de la palabra de Dios cada día, mi hermano. Un cristiano es alguien que pasa tiempo y tiene inquietudes, tiene preguntas y va a los pies del Espíritu Santo para que le revele, para que le enseñe. El Señor Jesús dijo, Él los guiará y les enseñará toda la verdad. Que no te engañen, mi hermano. Y decía, papá y mamá cristianos muchas veces dicen, no los vamos a disfrazar de muerte. O como alguien hoy ponía, me causaba gracia allí en Facebook, ponía alguien, uno de nuestros hermanos, dice, si tanto oraste por la vida de esa criatura, ahora ¿por qué lo disfrazas de muerto? No es cierto, era un chiste, pero es cierto. Mis hermanos, esa fascinación por lo oculto, esa fascinación por la oscuridad, por las tinieblas. Pero eso es porque las tinieblas te atraen. La palabra del Señor dice que el que procura el bien, el que quiere el bien, procura el favor. Y el que procura el mal, el que busca el mal, le sobrevendrá. Y ya lo dijimos otras veces. El mal no es algo, es alguien, es una persona, mi hermano. Estamos viviendo en un mundo material, pero rodeado por un mundo inmaterial de maldad. Un mundo donde operan fuerzas de tinieblas, mi hermano. Que cada vez que nosotros hacemos algo que contradice la voluntad de Dios, nos estamos abriendo a un mundo espiritual de maldad. Le estamos dando comisión de poder. El ser humano fue creado con autoridad, con poder sobre la creación, sobre este planeta, pero a raíz del pecado hemos renegado de esa comisión que nos dio el Señor y se la hemos entregado a Satanás. Y Satanás ahora es el príncipe de las tinieblas, el rey de este siglo, de este mundo, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que nosotros en otro tiempo estábamos igual que ellos, siguiendo la corriente de este mundo, bajo los designios del príncipe de la potestad del aire. Mi hermano, y decía, ¿cómo puede ser la gente no quiere, le cuesta creer en Dios, pero ahora está creciendo en estupideces, ¿no es cierto?, en ignorancia, cosas de aquellos pueblos sumidos en la ignorancia de la Edad Media. Y estamos volviendo, estamos retrocediendo y pensamos que es cool. Y mucha gente me ha atacado en la calle, compañeros de trabajo, que me dicen, ustedes los cristianos son unos aguafiestas, porque dicen, ¿qué tiene de malo? Le quieren prohibir que los chiquitos tengan su día de fiesta y salgan a pedir caramelitos, ¿no es cierto? Pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué no seas tan rata? En mi provincia decimos rata cuando decimos no seas tan mezquino, tan atorrante, ¿no es cierto? No seas tan rata, comprale caramelo a los chicos, que no tengan que vivir esperando el 31 de octubre de cada año. Dale alegría, mi hermano. ¿Sabés la mejor alegría que vos le podés dar a tu hijo? No es un disfraz de Halloween, no es llenarlo de caramelo para que el otro día estén con un dolor de panza, ¿no es cierto? El mejor regalo, la mejor fiesta que le podés hacer a tus hijos es tu presencia. Mamá, papá, pasen tiempo con los chicos a diario, jueguen con ellos, escúchenle, hablen, háganle preguntas, pero también respondan a sus inquietudes. No esperen que el mundo te los gane. No esperen que ustedes cuando
Es triste, te lo voy a decir, mi hermano, que no te pase como aquellos padres que muchas veces cuando se mató un hijo, una hija, se suicidaron. Y entonces ellos se preguntan, ¿por qué nunca me dijo nada? ¿Pero qué te van a decir si nunca le diste tiempo para que ellos se abrieran? Te lo digo porque a mí me pasó. Tengamos cuidado, mi hermano, esto es una palabra de Dios de advertencia. No llenemos a nuestros hijos de porquería, de cosas. Llenémosles de la palabra de Dios, de valores, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No seas de los estúpidos que dicen, no, yo a mi hijo no le voy a inculcar la religión. Para después cuando sean grandes que ellos decidan. ¿Sabes qué? Cuando ellos sean grandes, lo único que van a poder decidir con qué arma te van a matar o con qué arma van a hacer un desastre. Porque ya los habrá ganado el mundo. ¿Me vas entendiendo? Dice que el espíritu y la carne contienden entre sí para que no hagamos lo que querramos. Espíritu me habla tanto del espíritu de Dios como del espíritu humano, pero también del espíritu del mundo, del espíritu satánico. Estamos viviendo en una lucha, mi hermano. Y no esperes que venga un político para que te solucione los problemas. Los problemas de esta nación los tenemos que empezar a resolver en nuestros hogares, en el altar familiar de la oración. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y allí están aquellos que empiezan a hacer esas conmemoraciones año tras año para que las cosas le fueran bien, como un talismán, como un amuleto, año tras año. Pero ¿saben qué? Va a venir la Iglesia Católica y en esa expansión que ellos van tratando. Ustedes saben que la iglesia, Dios le dio, Jesucristo le dio el mandamiento, la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hubo una iglesia que malinterpretó la gran comisión y quisieron hacer no discípulos, sino convertidos a todas las naciones, pero bajo la espada y la corona. Cuando se va a aliar al poder temporal del emperador y van a querer, iban allí con la espada y los subyugaban y los llevaban cautivos a la religión oficial, ¿no es cierto? A la religión de Roma. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aquellas tribus celtas vienen, te saben que para el Papa era una deshonra que en los territorios se celebraran esas fiestas raras, paganas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué van a hacer? Como hicieron con Navidad y como otras tantas conmemoraciones, la santificaron, la trajeron y le dieron un nombre santo para que pudieran atraer a esos adeptos y que no se les fueran a ir. Mi hermano, la iglesia no está para absorber gente con costumbres y que vengan con toda la porquería, la basura del mundo. La iglesia está puesta para predicar la verdad, para que te conviertas, pases por las aguas del bautismo y vengas a la comunión de los santos. Gloria al nombre del Señor. Y decía, la iglesia al querer absorber toda esa gente, cuando digo iglesia, la iglesia católica romana, ¿no es cierto? Va a traer todos esos conversos y va a declarar una fiesta del día de todos los santos, de todos los muertos, por empezar. Ustedes saben que ya desde la antigüedad, la iglesia católica, noten esto, mi hermano. Usted me dice, una de las cosas que nos dividen, que nos separan del catolicismo romano, ojo, no del catolicismo, sino romano, es que es la doctrina del purgatorio, una de las doctrinas. Si yo en esta noche quisiera volver a ser católico, no pudiera volver a ser católico, ¿saben por qué? Porque las tres condiciones para ser católico, en primer lugar, tenés que tener ¿qué cosa? Reconocer la intercesión de María. María es la corredentora juntamente con Cristo. Ahora dicen que María es la que te lleva a Cristo. Pero si es Jesús, dijo, no dice, escuchen a María que ella lo va a traer a nosotros. Jesús dijo, venid a mí. Así de simple. Yo he venido para que tengan vida. Es Jesús buscándome, no que yo tengo que tener un mediador que me lleve a Jesús. Jesús ha resucitado, no quedó en la tumba. Mi hermano, ¿me va siguiendo?
Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? La otra cosa, mis hermanos, la misa, la Santa Misa, como le llaman ellos. Ustedes saben que la misa es la renovación. Cada domingo en la misa, cada día que se celebra una misa, se está haciendo el sacrificio de Cristo allí en el altar. Cristo está muriendo una vez, cuando la palabra de Dios me dice que Cristo murió una sola vez y por siempre, aleluya. No muere todos los años, ni en cada misa. Él murió una sola vez y ahora resucitó para no volver a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Y la otra cosa, tendría que reconocer la infalibilidad del Papa. No te apures a decir, bueno, el Papa es un hombre, se equivoca. No, pero eso es la doctrina de ellos. Es que la infalibilidad del Papa está dada cuando en los concilios, esas reuniones que se hacen de tanto en tanto por la Iglesia Católica para poner de acuerdo, para tratar temas doctrinales y aún para tratar herejías. Y hubo varios concilios en la Iglesia donde allí se trataron diferentes cosas. ¿No es cierto? Y allí en el concilio el Papa viene y se sienta en una silla que llaman cátedra. Entonces cuando el Papa se sienta en esa silla y tiene ese gorro alto con una especie de bonete llamado mitra, es allí donde el Papa tiene infalibilidad porque habla ex cátedra. En otros tiempos ellos reconocen el Papa se equivoca, y vaya que si se equivoca, ¿no es cierto? Pero dicen que en el concilio allí viene la infalibilidad, que lo que dice el Papa es lo que dice Dios. Pero hay otra cosa, mi hermano. Si uno quisiera ser católico, uno tiene que reconocer las tres fuentes de autoridad de la Iglesia Católica. Nosotros, no vayamos por nosotros, expliquemos esto lo del catolicismo. En primer lugar, ellos tienen las Sagradas Escrituras como la fuente de toda verdad. Y hasta ahí nosotros decimos amén, ¿no es cierto? Y aún Martín Lutero decía amén en aquel tiempo. Pero también ellos dicen que no solamente la Biblia es la autoridad máxima, sino que también la tradición de la Iglesia. Ustedes se acuerdan allí en el Evangelio de Juan, cuando Juan escribiendo acerca de Jesús dice, y muchas otras cosas hizo Jesús que no están en este libro, porque si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, yo pienso que no cabrían en el mundo los libros. Entonces dicen ellos, ve, todas esas cosas, lo que lo sabían eran los apóstoles primitivos, los primeros apóstoles. Entonces, como no quedaron escritos, ellos sí sabían y la iban transmitiendo a sus sucesores, a los discípulos de los apóstoles originales, que después vendrían a ser los padres de la Iglesia, y así todos los demás, ¿no es cierto? Y hasta nuestros días. Entonces, fíjense en una cosa, mi hermano. Decíamos, la validez, la autoridad de las Sagradas Escrituras. La validez, la autoridad de la tradición apostólica. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, cuando decimos, nuestra iglesia es apostólica. Ellos tienen la Iglesia Católica Apostólica, pero no es porque es apostólica porque reconocen la autoridad de los escritos apostólicos, la enseñanza apostólica, sino por la tradición apostólica, que mi hermano, allí hay muchas cosas reñidas con la palabra de Dios. ¿Vos te imaginás que si la tradición, los hombres, están al mismo nivel de la palabra de Dios, entonces, ¿quién puede decidir cuándo esto está bien, cuándo esto está mal, cuándo la Biblia está bien, cuándo la tradición está bien? Porque están al mismo nivel. Y esto hoy pueden decir A, pueden decir B, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay ahora otra cosa, mi hermano. El magisterio de la Iglesia, los tres fuentes de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir el magisterio de la Iglesia? Que nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo. Que lo que dijo Martín Lutero, que cada uno podía interpretar, está equivocado. ¿De dónde podemos tomar esto? Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Dice, y lo voy a leer porque los santos evangélicos tenemos que aprender algo, mi hermano. También, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice, Segunda de Pedro capítulo 1.
Fíjense en lo que dice en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Yo acá en esta noche, en mi mano derecha, tengo una Biblia que es una de las versiones católicas más reconocidas, que es la Biblia de Jerusalén. Para que vean que yo no toco de oída, ¿no es cierto? Ni tiro piedras, como dicen los cubanos. Primero, para hablar uno se tiene que informar, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado, ver de qué fuente. Yo cuando tengo que aprender del catolicismo, no dejo que pastores evangélicos me enseñen. ¿Qué mejor que escuchar a los sacerdotes católicos? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿No es cierto? Y por eso, y tengan cuidado que, ¿saben qué? No tengan miedo que no me voy a volver católico, sino al contrario. Dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Bendito sea el Señor. Pero tengamos cuidado, santos evangélicos. Miren lo que dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, note que dice que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Ahora, si yo tuviera la capacidad de tener un lucero, una fuente de luz en mi vida, no sería para alumbrarme a mí, sería para alumbrar a otros, sería de provecho para otros. El conocimiento verdadero que te da el Espíritu Santo no es para iluminarte a vos, no es para resaltarte a vos, no es para glorificarte a vos, es para provecho de otros, del cuerpo de Cristo y de aquellos que te escuchen. Acuérdense lo que dice Pablo a Timoteo, dice que se ocupara en la enseñanza, que tuviera seriedad cuando enseñaba, y que dice, porque haciendo esto, y que tuviera cuidado de la doctrina de lo que enseñaba, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyeren. Note esto, mi hermano. Te salvarás tú y los que te oyeren. ¿Quién? No es que Cristo salva, sí, pero Cristo salva mediante la instrumentalidad de maestros que Él ha levantado en las congregaciones. Gloria al nombre del Señor. Y noten lo que dice, entendiendo primero esto, verso 20 estoy leyendo segunda de Pedro capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, ninguna parte de donde habla Dios en la Biblia, ahora dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que la Biblia es toda profecía de Dios. Es toda palabra de Dios. Entonces, ¿qué me dice? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo pararme en esta noche y decir, hermanitos, Dios me ha revelado, esto es lo que dice la Biblia. Es una interpretación privada, mi hermano. Pero cuando yo voy de rodillas ante el Espíritu Santo, pero también, mi hermano, expongo lo recibido a otros hombres, a otras mujeres de Dios, que más maduros, con más conocimiento que yo, pongo allí, me expongo como Pablo. Acuérdense que a Pablo no estuvo en el grupo primigenio, primitivo de los discípulos, ¿no es cierto? Él no fue enseñado entre esos, él no recibió la enseñanza que recibieron los discípulos primeros, ¿no es cierto? Pero el Señor se le reveló y estuvo recibiendo revelaciones por 14 años allí en Arabia y estaba ahí buscando al Señor. Pero dice, para no haber corrido en vano, fui a Jerusalén a los que eran algo. Ahora noten, no dice que fue solamente a Pedro, como dice la Iglesia Católica, que Pedro fue el primer papa, ¿no es cierto? Que era el líder de la Iglesia. No dice, sino que fue a Santiago, a Pedro, a Juan, a varios fue, ¿no es cierto? Y expuso ante ellos lo que había recibido el Señor. ¿Me va siguiendo? Tengan cuidado en sujetarse a pastores que no se sujetan a nadie. Tengan cuidado en sujetarse a profetas que no se sujetan a nadie. ¿Me van siguiendo? Porque eso de que yo me sujeto a Dios es mentira del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y acá mi hermano, acá esta palabra inspirado de Reina Valera está mal traducida, porque en realidad tiene que decir, porque hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo inspiró la palabra, no a los hombres, porque la palabra no es el producto del hombre. ¿Me van siguiendo? No fue creación humana la palabra. La palabra vino, ni siquiera fue un dictado que Dios le estaba dictando a ellos, sino que Él puso de su espíritu, sopló en ellos la palabra y ellos la escribieron. ¿Me va siguiendo? Por eso los hombres no fueron inspirados. Acá dice, hablaron siendo inspirados por Dios. No, mi hermano, por el Espíritu Santo. La palabra, los hombres somos movidos. Acuérdense Jesús mismo. Dice que cuando Jesús vino del Jordán después de ser bautizado por Juan, dice que movido por el Espíritu Santo. Mire, si al Señor no lo podía inspirar. No, movido por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Me va siguiendo? Tenemos que tener claro, mi hermano, oremos por la restauración del ministerio de maestros, el magisterio de la iglesia. Acuérdense que la iglesia católica, una de las fuentes de autoridad es el magisterio de la iglesia. La iglesia, las sagradas escrituras, se tienen que sujetar a la tradición de apostólica, pero también tienen que ser interpretadas únicamente por aquellos hombres que están en la autoridad de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Y por eso es que por años la Iglesia Católica tenía la Biblia en latín y que nadie lo podía leer, la gente pobre no lo podía leer. Mi hermano, tener una Biblia antes costaba una pila de plata. Entonces la gente del vulgo, del pueblo, se tenía que conformar con escuchar ¿qué cosa? Una misa en latín. Pero ¿quién entendía el latín? Si en aquel tiempo ya la gente hablaba o judío o hablaba griego, que era el idioma, o el arameo, pero no el latín. El latín era el idioma oficial de los romanos, no de los pueblos oprimidos por el imperio. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo tenían a la gente apretada. Pero también muchos pastores hoy tienen a la gente apretada, amordazada. ¿Por qué? Porque si el apóstol no te interpreta o si el pastor no dijo esto, entonces tampoco así, mi hermano. Y todo esto va a ser un caldo de cultivo que va a ir creando una situación de disconformidad en mucha gente a través de los años. Me va siguiendo. Y entonces cuando viene todo esto que meten, fíjense, yo les hablaba de la Biblia de Jerusalén en esta noche, uno de los pasajes que la Iglesia Católica usa para defender el tema del purgatorio. Fíjense, yo les voy a leer acá, segundo libro de Macabeos. Uy, el hermano Luis está leyendo la Biblia Católica. Sí, mi hermano, porque no podemos hablar de oído, tenemos que conocer. ¿No es cierto? Fíjense en lo que dice el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12 y vamos a ver desde el verso 44. Noten lo que dice. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. ¿Me van siguiendo? Purgatorio, mi hermano, es una doctrina de la Iglesia Católica que va a surgir más o menos por el siglo IV. Algunos hablan del siglo II, fíjense de dónde vienen los engaños. Donde ya había gente como Orígenes, como otros escritores cristianos, ya hablaban de que ellos oraban por los muertos. ¿Se acuerdan cuando Pablo, escribiéndole a los Corintios, si los muertos no resucitan, dice, ¿para qué se bautizan por los muertos? Y entonces nosotros de ahí tenemos los mormones que tienen una doctrina donde vos te podés bautizar por tu abuelita que murió en el siglo pasado y con ese bautismo vos estás bautizando a tu abuelita para ayudarla a que entre al cielo. Y los católicos también tienen una cosa parecida, mi hermano, el bautismo por los muertos, la rogativa por los santos difuntos, ¿no es cierto? Ahora, el purgatorio, mi hermano, no es una segunda oportunidad. Decimos, vos te moriste, ¿no es cierto? Y bueno, no alcanzaste a purgar todos tus pecados.
Noten una cosa, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo en todo esto? Entonces, como no fue suficiente, pero ojo que también los evangélicos tenemos nuestros purgatorios, ojo, no acusemos siempre para el mismo lado. Tenemos que hacer un análisis, mi hermano, y van a ver una cosa que no es casualidad, 31 de octubre viene Halloween y viene la Reforma. Halloween es el producto de una iglesia que no supo influenciar al mundo, que no supo hacer discípulos. Entonces las tinieblas fueron ganando y la iglesia, para poder mantener los ingresos, va a santificar un montón de gente que estaba viviendo en pecado y en paganismo. Pero a nosotros nos pasa igual, mi hermano. Entonces fíjense, y allí va a venir vamos a llamarle un loco, Martín Lutero, ¿no es cierto? Un monje agustino que nunca dejó de ser católico, no renunció a ser católico. Después el Papa lo va a excomulgar, lo va a correr de la Iglesia Católica. O sea, no le quedó más remedio, dejó de ser católico no porque él quiso, sino porque el Papa le cerró las puertas. Pero bueno, ahora noten esto, decían, todo esto, este engaño viene por la mala interpretación de la Biblia. Ahora ustedes saben una cosa, Milton Pope, el director del seminario donde yo me gradué, él siempre decía, ¿qué es lo que gobierna tu teología? ¿El Espíritu Santo mediante las Escrituras o tu bolsillo? ¿Me va siguiendo? Eso es lo que decía Milton Pope. Por eso a veces yo soy áspero, por eso algunos dicen que yo soy arisco. Dime quién era tu maestro y te voy a decir quién sos. Pero Milton decía esto. ¿Quién es el que gobierna tu teología? ¿Quién es el que inspira tus sermones? ¿El Espíritu Santo mediante las Escrituras o tu bolsillo? Tu afán de riquezas, tus necesidades monetarias. Y a la Iglesia Católica le va a pasar eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos necesitaban templos y hay mucho para hablar, ¿no es cierto? Cómo la iglesia, esa iglesia verdadera, pura, santa, que vino a fundar el Señor. Ahora note, el Señor no fundó la iglesia. La iglesia es algo que nació sola, ¿no es cierto? No hubo un día una fundación oficial de la iglesia. Por eso, bueno, ¿cuándo se fundó la iglesia? ¿Qué día se fundó la iglesia? Algunos hablan del día de Pentecostés, otros hablan de que ya la iglesia venía en marcha, ¿no es cierto? Un día lo vamos a ver allá en el cielo. Pero acuérdense que cuando el Señor Jesús, allí en el capítulo 16 de Mateo, va y le pregunta a los discípulos, muchachos, vengan para acá. Y entonces les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo? Esa es la gran cuestión. Esta es la gran pregunta que los Estados Unidos de América y cada una de las naciones representadas por nosotros tiene que contestar. ¿Quién es Jesucristo? Gloria al nombre del Señor. Y allí uno dice, unos dicen que sos Elías, otros que sos un profeta, que esto, que el otro. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el señalado, el que Dios señaló para dar vida a los que en Él creen. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y entonces allí el Señor Jesús dijo, bienaventurado el Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre. Note, esto no fue producto de la elucubración mental, no fue la imaginación, no fue el mucho estudio, la mucha erudición. Fue una revelación impartida por el Espíritu Santo, Dios mismo manifestándole a través del Espíritu Santo. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, no es el producto del esfuerzo humano. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo una cosa, y acá donde se armó la gran trifulca histórica. Y yo te digo una cosa, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. No dice yo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten, yo tengo acá un reloj de arena y es como si el Señor dijera, mira, hablando con Pedro, yo le hablo acá al reloj de arena y dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que el Señor dijo y se volvió a sí mismo sobre esta roca y se señaló él. Sobre esta roca, la roca era Pedro. Entonces bien, los católicos se ponen en pie, aplauden, bien, Luis, grande, por fin uno que reconoció, ¿no es cierto? No, escúchenme una cosa. La iglesia la edifica Cristo. Ahora, la roca es cada uno
de los que hemos nacido de nuevo, mi hermano. No es sobre Pedro, no es sobre los papas. La iglesia es edificada sobre piedras vivas. El fundamento es Cristo, pero todos y cada uno de nosotros en la iglesia, no hay pastores reverendos por allá arriba, otros por allá abajo, ¿no es cierto? Gloria a Dios que aunque sea que me toque en los cimientos, ahí en donde no me ve nadie, pero que esté en el edificio de la iglesia. No, no, no. Acuérdense, la iglesia es edificada con piedras vivas. Sobre esta roca, piedra, edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Ahora dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Así que mi hermano, no tengas miedo, que la iglesia no se va a ser destruida, no va a quedar por el camino. La iglesia va a ser arrebatada muy pronto juntamente con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y decía otra cosa, mi hermano, bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo esa iglesia verdadera, pura, santa, va a terminar en lo que se terminó, ¿no es cierto? Ya por la época, digamos, lástima que no hay tiempo, esto tendría para mucho más, pero vamos a ir a saltos, ¿no es cierto? Fíjense, la iglesia sigue predicando, siguen ahí, ¿no es cierto? Y va a haber 5 focos donde el cristianismo va a avanzar, 5 ciudades que se le van a conocer como pentarquías. Pentarquías quiere decir 5 gobiernos. Uno era la ciudad de Roma, otra era la ciudad de Jerusalén, otra era la ciudad de Alejandría, otra era Antioquía y otra era Bizancio, que después va a ser Constantinopla. 5 ciudades, ¿no es cierto? Y los pastores de aquellas ciudades van a recibir ya el título de obispos, ¿no es cierto? Y allí, mi hermano, se va ya organizando la cosa, ¿no es cierto? Pero entonces va a surgir el tiempo. Acuérdense que la iglesia de Jerusalén tuvieron que salir disparando por la gran persecución que vino. Y se fueron dispersando por todos lados, o sea, no se podían congregar. Los mismos judíos eran muy enemigos de la iglesia y buscaban matarlos, quemarlos, ¿no es cierto? Fue grande la lucha de los judíos contra los cristianos. A tal punto, noten que va a ser Pablo, aquel hombre, aquel judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, ¿no es cierto?, que el Señor lo va a nombrar, lo va a comisionar como apóstol a los gentiles. Note esto, es muy importante. Apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles, para iniciar la obra, para cimentarla, para fortalecerla, desarrollarla, equiparla, ¿no es cierto? Esa es la labor apostólica. Pero Pedro va a ser comisionado, llamado apóstol a los judíos. ¿Me va siguiendo? O sea, mi hermano, nada que ver con los gentiles. En Roma, los romanos no eran judíos, eran gentiles. Entonces, mi hermano, ¿en qué cabeza te cabe que Pedro, apóstol a los judíos, va a ser el primer papa de los gentiles, de la Iglesia Católica? ¿Me van siguiendo? Aparte, no hay palabra. Claro, es el problema cuando vos pones la Biblia al nivel de la tradición de los hombres. Que ya, bueno, sí, pero la Biblia dice esto, pero hay fuentes, hay un escrito, por ahí se encontró de Irineo, de León, de Agustín, de Clemente, qué sé yo, y donde fueron y se narraban. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, guarda la forma de las sanas palabras, o guarda el buen depósito. Dicen, ve, eso era la comisión, o la tradición apostólica, la enseñanza que había recibido, que no la tenían que tergiversar, la tenían, como dice Pablo también, retenedor de la sana doctrina, que no inventen doctrina, como hay tantos hoy por hoy que inventan doctrina. Ahí tenían que ser fieles en transmitir lo que habían recibido. Por eso le digo, también los evangélicos tenemos que tener cuidado con esto, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, con esto en mente,
Va a llegar el momento, va sufriendo mucha persecución, el imperio romano ya va a empezar a debilitarse mucho, y una de las causas por las cuales se va a debilitar mucho el imperio romano va a ser por la inmoralidad, va a ser por la falta de mano de obra barata. Ustedes saben que para que una nación crezca, se haga fuerte, necesita mano de obra barata. Ahora, antes iban a la guerra, ahora la inmigración, ¿no es cierto? Y así, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como ya los romanos no querían ir a la guerra, iban a la guerra para traer cautivos, prisioneros, hacerlos esclavos, para que trabajaran allí. Entonces, como ya nadie quería pelear, ya nadie se tragaba la ideología de conquista y esto que el otro, ya ahora tenían que trabajar. Ahora, una cultura no acostumbrada al trabajo, ¿cómo van a hacer para generar riquezas? Porque hay que mantener todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Aparte, ya en ese tiempo, la iglesia romana ya había sido reconocida por Constantino allí va a venir el concilio de Nicea, que fue el primer concilio que hubo donde se va a tratar la deidad de Cristo Jesús, contra de los arrianos, ¿no es cierto? Pero también se va a formular el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, porque ese concilio se va a realizar una parte en Nicea, que es en Turquía, y otra parte va a ser en Constantinopla, que también es Turquía, pero otra era la parte del norte, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces así se va a empezar ya a bosquejar la figura del Papa, o sea, la preponderancia del obispo de Roma sobre las otras ciudades. ¿Me van siguiendo? Y claro, como había gente que no quería reconocer la autoridad, la hegemonía de Roma, entonces ya habían empezado las divisiones. No es que todos estaban en la iglesia de Roma. Y ahí ya, acuérdense, el término católico va a ser empleado por primera vez por Ignacio, allí en el año 108. Miren, ya poquito, dando vuelta a la página del primer siglo, ya se empieza a nombrar la iglesia como católica. Católica quiere decir universal. ¿Me va siguiendo? Ahora, miren mis hermanos. Hasta ahí no había problema, porque acuérdense que había muchas herejías, mucha gente que... Ustedes saben que todos los herejes, todas las sectas dicen, nosotros tenemos la verdad. Desconfía de la iglesia que te dice nosotros somos la única, la verdadera, la santa, inmaculada. Somos los portadores, los dueños de la verdad. Tened cuidado. La verdad de Cristo, y a Cristo no lo maneja nadie. ¿Me va siguiendo? Ahora noten esto. ¿Cómo hacer para diferenciarse? Entonces, acuérdense, cuando Cristo llama a los 12 y los 12 empiezan a proclamar el Evangelio, se empieza a convertir la gente, ellos se reconocían a sí mismos como los seguidores del camino, ni siquiera cristianos, los seguidores del camino. Camino es Jesús, porque dijo, yo soy el camino. Los del camino eran conocidos. Después en Antioquía, mi hermano, si usted lee el libro de los Hechos, si ha estudiado conmigo el libro de los Hechos, va a ver que después en la ciudad de Antioquía, después que va Bernabé, lo llama a Pablo y empiezan a enseñar a la iglesia, allí dicen los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que de ahí yo deduzco, la enseñanza te lleva a vivir como Cristo, la enseñanza cristiana te lleva a vivir como Cristo, y entonces la gente va a decir, estos obran como Cristo, hablan como Cristo. Ya sé, cristianos. Pero no era un tono de reconocimiento, de glorificación, sino de burla. Los cristianos, los pequeños Cristos, los que se hacen como Cristo. Hasta ahí iba todo bien. Cristianos. Pero después, católicos, cristianos. Pero va a venir otro problema. Acuérdense que ya empiezan a haber disensiones, divisiones. Ya la iglesia de Oriente se va a dividir porque el obispo de Constantinopla no va a querer que el obispo de Roma le ponga el pie encima y todo lo demás, y mandar plata. Ustedes saben que donde hay iglesia hay manejo de plata, ¿no es cierto? Y siempre uno quiere tener el control de la plata. ¿Sí o no? Sí, como decía don Raúl Caballero Yocú, de empanada somos, de carne somos, dijo la empanada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? No querían, la iglesia se va a dividir,
por una cuestión estúpida, pero ustedes saben que las razones no son las que se esgrimen muchas veces las que se ven, sino que van por abajo, a sottovoce, ¿no es cierto?, por debajo. Fue el problema de que la iglesia ortodoxa querían usar la barba y esto otro no, y entonces se dividieron. No, era porque quién era el que manejaba la iglesia. Si el obispo de Roma o el obispo de Constantinopla. Ahora note que Alejandría, Antioquía y Jerusalén ya fueron relegadas, ya no van teniendo preponderancia. ¿Por qué? Acuérdese una cosa, la iglesia de Jerusalén, trasfondo judío, viejo, había que haber creído realmente para que te aceptaran como miembro de la iglesia, para ser bautizado. Pero la iglesia del norte, allí de Roma y todas esas ciudades, venían, los bautizaban así, ya son miembros, y ya, acuérdense que ya empiezan a vender cargos, títulos, ¿no es cierto?, lo que se conocen como simonía, los puestos religiosos, y todavía hoy se venden puestos religiosos, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Y entonces, si vos ponés, yo te nombro de esto o de aquello. Simonía, le llamamos, ¿se acuerdan por Simón el mago que quiso comprar el Espíritu Santo le quiso dar plata a los discípulos, a los apóstoles, para que le dieran el poder ese para impartirlo, para hacer negocio? Y a él le dijo, mirá, el Señor te reprendan. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando viene una religión así, que si a eso vos le añadís el tema de la intercesión de los muertos, acuérdense una cosa, decíamos antes que me vaya del tema del purgatorio. El purgatorio, mi hermano, fue creado, no es un sitio donde vos vas, sino es un estado entre los muertos y ya sea el infierno o el cielo. Entonces, ¿qué pasaba? Si en esta vida vos habías creído en Cristo, habías sido una buena persona, pero las obras no te alcanzaron para subir al cielo, entonces ibas a tener que ir a un estado intermedio. Y no hasta hace mucho tiempo. Yo cuando era chico, me acuerdo, éramos más pobres que los pobres nos daban limosna a nosotros, ¿no es cierto? Pero sin embargo, mamá siempre, todos los años, juntaba moneditas para pagar la misa por el eterno descanso de la abuela María, para que la abuela María pudiera ir al cielo. Fíjense una cosa. Y allí se va a crear esa figura de la venta de indulgencias allí en Roma, en la ciudad de Wittenberg, ahí donde estaba Martín Lutero, un monje agustino, un graduado de universidad, un teólogo muy brillante, profesor de un seminario, sacerdote católico de la orden de los agustinos. Va a venir de todo esto y le va a ir ocasionando un malestar, un descontento, ¿no es cierto? Ahora, ¿se imaginan usted la gente? A usted le prometen. Si muchas veces ahora usted escucha por la radio o en la televisión, haga un pacto con Dios, ¿no es cierto? Usted tiene un hijo que no lo pudo entrar por la frontera, haga un pacto con Dios, dele $1000 al pastor y va a ver que Dios le va a dejar pasar el hijo por la frontera. O tantas cosas que escuchamos. El diablo no inventó nada, mi hermano. Seguimos con las mismas sonceras, ¿no es cierto? Entonces, fíjense. ¿Quién iba a querer estar 20, 30 años en el purgatorio sufriendo? Porque, ojo, que en el purgatorio sufrían el fuego. Acuérdense, otro de los textos que sacan los católicos para crear la figura del purgatorio es allá donde Corintios, que habla que nosotros, nuestra obra, vamos a ser juzgados por fuego. ¿No es cierto? Pero se olvidan de que no somos nosotros, son nuestras obras las que van a ser probadas por fuego. Y entonces hablan de que así nosotros tenemos que ser probados y ahí estamos para ser purificados. Por eso habla de purgatorio donde se purga. Porque para el catolicismo, otra cosa importante, mi hermano, y no es que esté por abrir una parroquia católica, ¿no es cierto? Pero una de las cosas, para ellos hay 3 iglesias. Primera, la iglesia militante. La iglesia donde militan todos aquellos que han sido bautizados en la fe católica, reconocen al Papa, María, la Santa Eucaristía, ¿no es cierto?, donde Cristo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y todo lo demás, y el que no crea esto es un hereje y no puede entrar, y todo lo demás, ¿no es cierto?, y la figura del Papa y todo esto. Y decía,
uno no pudo cumplir, Cristo te perdona los pecados. Ellos creen esto. Te perdona los pecados, la obra de Cristo te perdona. Pero vos tenés ahora que hacer remisión, tenés que hacer, la palabra sería restituir. ¿No es cierto? Y en cierta manera estaría bien, porque algunos, el Señor me perdonó, pero le debías $1000 a otro, pero no se lo devolviste. No, el Señor me perdonó. Restitución. Entonces, mi hermano, ¿qué pasaba? Si no lo pudiste pagar en esta vida, vas a tener un tiempo extra allí para ser purgado y que puedas entrar de una al cielo. Pero como la Iglesia Católica necesitaba dinero porque estaba construyendo grandes edificios, grandes parroquias, el templo, los elefantes blancos, le llamo yo, cuando las congregaciones tienen que vivir para mantener edificios, ¿no es cierto? Y la Iglesia le pasó lo mismo a la Iglesia Católica Romana. Estaban construyendo lo que ahora es la Basílica de San Pedro y necesitaban mucha plata. ¿Cómo conseguir plata? Y muy simple, vendamos indulgencia. ¿Qué es lo que era la indulgencia? Un perdón por tanta plata, se te perdonaban tantos pecados. Noten qué lindo, ustedes se piensan que el emperador Constantino va a ser un bobo que no se va a bautizar de entrada cuando dicen que los curas y los papas hablan de que se convirtió Constantino al catolicismo. Se bautizó cuando ya iba a morir. No quiso soltar el billete, ¿no es cierto? Ahora noten esto. Fíjense, ¿quién no iba a querer decir, bueno, el abuelito, yo sé que era malo, pero Cristo murió por él, pero bueno, yo voy a pagar, voy a hacer un sacrificio para que el abuelito pueda entrar en el cielo y todo lo demás? Y Martín Lutero con todo esto, y veía que para colmo había un miembro allí del Vaticano llamado Jan Sterzel, que venía y pasaba las ofrendas en las iglesias y decía, miren, mientras la moneda toca la canasta ya un alma sale del purgatorio. Y entonces la gente no tenía para comer, no quería que su gente sufriera, porque acuérdense que Europa en ese tiempo era una gente muy sufrida, salvo los ricachones podían vivir vidas ostentosas. Y de hecho los obispos y los papas vivían como reyes, ¿no es cierto? Una opulencia tremenda. Y allí un día entonces Martín Lutero, ya no aguantando más, no es que, como decimos vulgarmente, pateó los tarros, hizo un lío, no. Simplemente él escribió 95 tesis o 95 puntos donde él lo va a poner allí en la puerta de la capilla de Wittenberg. Pero no es porque fue un acto de repudio ni nada, simplemente porque allí se colocaban todos los avisos. Wittenberg, esa parroquia era de la universidad donde enseñaba Lutero. Entonces, él lo que proponía que si había interesados se juntaran para debatir esas 95 cuestiones que él tenía en cuanto al celibato. Él hablaba de que los curas tenían que casarse, ¿no es cierto? Del que no podía haber y que la salvación era solamente por Cristo, no por obras, porque si no los pobres quedaban descalificados y un montón de cosas. Y todo eso, fíjense, cómo el Espíritu de Dios va a usar todo esto para llevar adelante esa obra magna llamada la Reforma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos cómo está la iglesia hoy. Si Lutero viniera hoy, nos miraría y se rascaría la cabeza y diría, la verdad que está haciendo falta otra reforma. Y ya para ir redondeando esto, que es algo imperfecto que pude compartir en esta noche, mi hermano, no me la voy a dar de erudición, falta el tiempo, quisiera tener más tiempo, leer más, aprender más, ¿no es cierto? Y pensar que hay gente que vive de los ministerios y no dedican tiempo al estudio. Bueno, Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? Pero bueno, decía, Dios va a usar esto y Martín Lutero con todo esto se va a ir elaborando lo que hoy se conoce como las 5 solas de la Reforma. Se llaman las 5 solas, primero porque son 5 y todas empiezan con la palabra sola. Y una de ellas es sola escritura o la escritura sola. No hay otra fuente de autoridad sino la palabra de Dios, la Biblia. Pero claro, mi hermano, entonces los católicos dicen, bueno, sí, fenómeno, pero ¿quién interpreta la Biblia? ¿Se dan cuenta? Después viene, solo Cristo salva.
No hay otro Salvador. No hay otro mediador. Ni María, ni los santos, ni nadie. Solamente Cristo Jesús es el Salvador. La sola gracia. Mi hermano, no es por obras, es por la gracia. Bendito. Y te digo más, mi hermano. Préstame atención con la herejía que voy a decir en esta noche. Porque a veces hemos menospreciado la gracia de Dios. Y no quiero que me malinterprete, pero si me malinterpreta, un día lo vamos a ver allá en el cielo y le preguntamos al Señor. Pero mi hermano, así, después de haber sido salvado, no hicieras ninguna buena obra, seguís siendo salvo. Porque a vos lo que te salva es la gracia de Dios, no tus buenas obras, porque tus buenas obras no te mantienen salvo. ¿Me va siguiendo? Te lo redondeo así. La gracia es lo que Dios te da. Y tu respuesta tiene que ser la gratitud. ¿Me va siguiendo? Por gratitud yo voy a vivir para el Señor. Voy a dejar que Él obre en mí, a través mío, ¿no es cierto? Decía, la sola Escritura, solo Cristo, la sola gracia, sola fide, la sola fe. No hay otro medio de salvación, es por la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Es la mano que se extiende para alcanzar la obra de Cristo. Y a Dios sea solamente la gloria sea para Dios. No para los papas, no para los obispos, no para los sacerdotes, ni siquiera para los pastores, mi hermano, para ningún reverendo, para ningún apóstol. La gloria toda y enteramente sea para Dios. Y algunos dicen tendríamos que agregar una sexta sola, que sería la iglesia. Solamente la iglesia tiene que vivir en una continua reformación. Y reforma es cambiar algo para mejorarlo. Y vaya que si necesitamos cambiar cosas para mejorar. Dios te bendiga y muchas bendiciones de parte del Señor. Amén.